Muy bien, la enseñanza que esta mañana les quiero compartir tiene como título La ruta certera al quebrantamiento del creyente. La ruta certera al quebrantamiento del creyente. Sí, hay rutas que llevan directamente al éxito en la vida cristiana, pero hay rutas que también llevan directos, sin desvío, al quebrantamiento. Estamos retomando nuestro estudio, no que lo hayamos suspendido, pero nos hemos concentrado en los reyes del norte. Es decir, hemos estado metidos en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Ahora vamos a volver a voltear nuestra cámara hacia el sur y nos vamos a concentrar temporalmente en el reino de Judá. Con lo que volvemos nuevamente a saltar al libro de Segunda de Crónicas, donde ya habíamos avanzado un poco en ese libro, viendo los reyes hasta Josafat. Y hoy vamos a retomar a partir de la vida de Josafat. Y el pasaje que hoy he escogido yo como corazón de la enseñanza, precisamente está en el libro de Proverbios y no en el libro de Segunda de Crónicas. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando estudiamos la Biblia, nos exponemos a la palabra de Dios. Ella está constituida por 66 libros que fueron escritos en un plazo aproximado de 1600 años, que va desde la narración de la vida de Job en el año 1500 a.C. hasta la revelación del Apocalipsis en el año 100 después de Cristo. A lo largo de estos 3600 años, desde el primer libro hasta el día de hoy, su preservación ha sido un reto sumamente crítico. La Biblia no estuvo siempre en el formato que ahora tienes en tus manos. A lo largo de la historia, la Escritura fue plasmada sobre diversos materiales según las condiciones que iban permitiendo cada región y época. Por el valor que la revelación divina ha tenido para cada generación de la historia, los materiales usados para su preservación siempre fueron de la mayor calidad posible y que estuvo al alcance. Se usaron, por ejemplo, tablas de piedra, moldes de barro, pieles de animales, y posteriormente hojas de papiro hasta llegar un día al papel y los medios digitales como hoy en día. En el siglo XIV, la llamada Biblia de Wycliffe estaba siendo copiada a mano en pieles delgadas de antílope, lo que llegaba a tomar hasta 2 años para producir un solo ejemplar. Y su costo aproximado podía llegar a ser el equivalente de 1 año de salario. Los avances tecnológicos fueron permitiendo que cada vez mejores materiales y procesos más eficientes se usaran para la reproducción, preservación y distribución de la palabra de Dios. La primera vez que un libro se imprimió de manera masiva en una imprenta con papel fue en 1455, cuando la Biblia de Gutenberg se usó como modelo para reproducir. Si bien es cierto, el mismo Dios que se encargó de inspirar la Biblia es el mismo que se ha encargado de preservarla hasta nuestros tiempos. Y para él, seleccionar correctamente los materiales sobre los cuales la Biblia se ha impreso en cada época ha sido de suma importancia. Él no solamente inspiró la Biblia, sino que él también ha custodiado la Biblia desde el principio hasta que llegara a tus manos. Por encima de todo esto, podemos afirmar que el material por excelencia en el que Dios desde el principio ha preferido imprimir su palabra ha sido el corazón del hombre. Dios ha impreso su voluntad en los corazones de grandes y verdaderos héroes que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. A estos héroes de la fe encontramos dentro de ellos un factor común
una destreza que no tiene que ver necesariamente con habilidades directivas o de liderazgo o de comunicación o de inteligencia emocional, ni ningún otro tipo de competencia de las que hoy en día el mundo busca encontrar en sus líderes. De hecho, ellos fueron personas normales, con debilidades, con defectos, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, pero que vivieron como extranjeros y peregrinos en la tierra, guardando celosamente su comunión con el Señor para llegar a ser instrumentos limpios y materiales de calidad en las manos de Dios. De la misma forma que el material de impresión de la Biblia física siempre debió ser de la mayor calidad posible, asimismo el corazón de los hombres en los cuales Dios ha buscado imprimir su palabra debe ser de una pureza superior. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Un corazón de perfecta pureza es mejor que fuerza y habilidad. Un hombre puede estar lleno de los más maravillosos dones espirituales, pero si no tiene pureza, será un hombre inútil en las manos de Dios. La pureza de corazón, podemos decir, es el celo por mantener fuera de tu vida lo que puede afectar o alterar tu amor por Cristo. Es decir, que la pureza del corazón tiene que ver con blindar tu vida, para que el peso de la presencia de Dios en ti no sea desplazado por otros factores. De hecho, tenemos el caso de la inauguración del templo de Salomón. Cuando aquel lugar se llenó de la presencia de Dios justo en la inauguración, a tal punto que nadie podía entrar ni salir. Podemos decir con este ejemplo que en el estado de mayor pureza del templo, la presencia de la gloria de Dios sobreabundó en él. Leemos también más adelante en la historia cómo en ese mismo templo, reyes posteriores a Salomón ingresaron abominaciones de los cananeos y la gloria de Dios se apartó de aquel lugar. El mismo lugar, pero la pureza había sido alterada. De hecho, estos son hechos reales y no alegóricos, aunque también son una figura que Dios usa para que quiere que entiendas cuánto aprecia Él la pureza de tu corazón. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Con razón Pedro dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa. Un aspecto vital, ya sea para preservar y nutrir la pureza de ese templo que tú tienes en el corazón, como para debilitar o afectar tu amor por Cristo, tiene que ver con las personas con las que te rodean. Saber escoger tus compañeros es vital para el plan de Dios. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así como el papiro y las pieles de animales se corrompen según el ambiente donde están, es un hecho que tu corazón también se puede corromper por el entorno donde lo pongas. Con quien compartes tu tiempo, compartes tu vida. Y sin lugar a dudas, las relaciones que tienes influenciarán tu relación con Dios, para bien o para mal. Un hombre es tan útil en las manos de Dios como lo sea la calidad de la pureza de su corazón. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Hoy estudiaremos la vida del rey Josafat de Judá, todo un papiro en el cual Dios empezó a escribir sus anhelos, pero no logró terminar. Este hombre escogió mal sus compañías y se asoció con personas que carcomieron la pureza
de su relación con Jesús. Bien, para entrar en contexto a lo ocurrido y poder dar inicio a nuestro estudio de la caída de la casa de Josafat, que en mi opinión estuvo siempre haciendo todo bien como creyente. Sin embargo, se mantuvo también de manera silenciosa en la ruta hacia el quebrantamiento. Muy bien, estamos en los días de gloria del reino de Judá, los días donde se estaban haciendo bien las cosas. Segunda de Crónicas 17:1 dice que reinó en lugar de Asa Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Este hombre Josafat tuvo eventualmente dos hijos, o su linaje continuó a través del rey Joram y el rey Ocosías, que vamos a estudiar más adelante. Dice la Biblia que se hizo fuerte contra Israel. Quiere decir que blindó la tierra. Realmente nunca hubo guerra, por lo menos dentro del periodo de Josafat, entre Judá e Israel. Pero él blindó la tierra porque tenía su enemigo cercano. Su hermano era el enemigo. Y lo sabemos porque Israel se había desviado. Israel estaba viviendo más. En paralelo al reino de Josafat está el reino de Acab en Israel, que es el Acab del rey del profeta Elías. Dice la Biblia que puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente y guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. La Biblia dice que se hizo fuerte. Dice que él no anduvo en las obras de Israel. Esta es la principal razón por la que él quiso blindarse, porque Israel estaba viviendo de manera distinta. Israel había dejado a Jehová. Israel estaba viviendo en la adoración a los becerros que había el rey Josafat, primer rey de Israel, implementado. Estaba adorando Baales, estaba adorando al ídolo Acera. La idolatría cananea y amorrea había entrado a Israel. Y es por eso que dice la Biblia que Josafat no anduvo en las obras de Israel, no copió nada de Israel, sino que él anduvo con su corazón en los caminos de David, su padre, que seguía a Jesucristo, y buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Dice la Biblia más adelante en el versículo 5 que Jehová, por tanto, correspondió. Cuando tú te entregas a Él, Él se entrega a nosotros. Dice que por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Dios lo quería ahí como rey. Era el tipo de rey que el pueblo necesitaba, un rey temeroso de Jehová. Por eso Dios lo confirma ahí. Dice que él afirmó su corazón, es decir, que tomó las decisiones correctas. Era un creyente genuino, era un creyente honesto, Josafat. Era un creyente ejemplar. Y lo que más me gusta de la predicación del día de hoy es que estamos viendo a alguien que está haciendo las cosas bien, al cual podemos copiar, pero que lo vamos a ver también quebrantarse, con lo cual eso nos permite a nosotros encontrar un punto de alerta en nuestras vidas y poder así no cometer el error que él cometió. Pero estamos viendo un hombre que nutre su vida en Cristo, que vive para él, que limpió la casa de Israel, que dio alta estima a la palabra de Dios, no solamente aprendiéndola, sino que dice la Biblia, que él la enseñaba y enviaba a otros a que la enseñaran. Dice, se animó su corazón en los caminos de Jehová, quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Hizo lo que tenía que hacer. Al tercer año de su reinado envió príncipes y con ellos a los levitas y con ellos a los sacerdotes y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. No solamente reinaba bien, sino que le dio prioridad a la palabra de Dios e hizo que todo su reino estudiara la Biblia. Hizo lo que debía. Eran tiempos inmejorables.
no solamente para el reino, sino para el rey. Dice que cayó el pavor de Jehová en el versículo 10 sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Su mejor medida de defensa fue entregarse al Señor. Esto hizo que viniera pavor en sus enemigos. Nadie quiso hacer guerra contra Josafat. Tiempos inmejorables. Pero dice la Biblia en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, que mire que no caiga. Vamos a estudiar la caída de la casa de Josafat. Un hombre que estaba haciéndolo todo bien, pero que iba caminando hacia la ruta de los que son quebrantados. Primera de Reyes 22:41 dice, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Un factor que notamos es que el reinado de Josafat va en paralelo al reinado del rey Acab. Acab, del linaje de los reyes de Israel, viene de una familia donde su papá había sido rey también, el rey Omri. Ahora está reinando Acab y eventualmente va a reinar su hijo Ocosías y su hijo Joram. Recordemos que en Israel no son padres, hijos y nietos los que reinan. En Judá sí. En Judá todos tenían que descender de David. En Israel no. En Israel varias familias distintas, eso sí, todos descendientes de Abraham, pero no tenían que ser descendientes de David. ¿Quién es este hombre Acab? Lo hemos mencionado mucho. Primer punto que podemos rescatar de él es que era hijo del rey Omri de Israel. Dice 1 Reyes 16:24 que Omri, su papá, compró Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata y edificó el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri, su papá, el papá de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Pues anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado en el cual hizo pecar a Israel, el cual Dios no se menciona en la palabra de Dios, pero hizo pecar de manera masiva a Israel, Omri, su papá, provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Es decir, ya Acab tiene una ascendencia que está podrida. Luego, en su reinado, podemos rescatar algunos logros del rey Acab. Dice, hizo altar y templo a Baal en Samaria. Primera Reyes 16:32 dice, e hizo altar a Baal, y en el templo de Baal que él edificó, hizo también un altar a Acab a la imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Le ganó a su papá Omri. Ya Dios había dicho que Omri había sido peor que todos, y cuando vino su hijo Acab al reino, él lo mejoró en hacer el mal. Este rey Acab es el mismo rey Acab de la sequía de Elías, de 3 años y medio, y de la escena del monte Carmelo, que nos es familiar. Primera de Reyes 18:19 dice, envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Está hablando de Elías. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Una referencia a esa escena para que entendamos que en el reinado de Acab habían 450 profetas en el mantenimiento del templo de Baal y 400 adicionales en el mantenimiento del ídolo Acera. Y no solo eso, sino que comían de la mesa de Jezabel. Jezabel, esposa de Acab. Es decir, que el reino invertía en la idolatría y sostenía a los profetas idólatras. De hecho, Dios nos da un resumen del reinado de Acab en 1 Reyes 21:25. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba.
Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Este es el resumen que Dios da. Curiosamente dice que Jezabel, su mujer, lo incitaba a hacer el mal. La misma Jezabel que se menciona en el versículo anterior que leímos, que tenía una mesa de la cual comían los profetas de Acera. ¿Quién es esta cálida dama, Jezabel? Primera Reyes 16:31. Jezabel es la esposa de Acab. Dice la Biblia que a Acab le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, primer rey de Israel, que puso 2 becerros en Israel y se creó una religión para que todo Israel dejara a Jehová y adorara a los becerros. Y le dijo a Israel, ellos son los dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y todo Israel empezó a adorar a esos dioses. Pero para Acab le pareció poco esto. Y dice la Biblia que tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Se consiguió una mujer no israelita, la hija de un rey de Sidón, región al norte, región amorrea, un hombre que se llamaba adorador de Baal, era su título, amorreo sidonio. Con razón, en el pasaje anterior, cuando Dios hace un resumen del reinado de Acab, dice que hicieron que todo Israel caminara en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos. ¿Por qué particularmente dice que hicieron como los amorreos? Porque estaba casado con una mujer amorrea, que tenía un suegro que era rey y adorador de los Baales. En 1 Reyes 18:4 hay otra referencia de Jezabel que dice que cuando está hablando de la persecución que hubo de los profetas y cuando Eliseo se encuentra a Abdías, siervo del rey Acab, Abdías le dice a Eliseo, por favor no hagan nada que vaya a provocar que me maten. Y le dice, ¿por qué? Porque recuerda que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esto habla increíble de Abdías, pero no quiero concentrarme en él, sino en lo que estaba haciendo Jezabel. Estaba persiguiendo en todo el reino a todos los profetas de Jehová y destruyéndolo. Ella era la que estaba al mando de la operación de aniquilación, de lo que tuviera que ver. No es nada personal con los profetas, era con su Dios, el Dios que ellos representaban. ¿Sí recuerdan cuando hablamos del desánimo que vino sobre la vida de Elías y que lo hizo descender hasta el monte Horeb? Bueno, dice la Biblia en 1 Reyes 19:2 que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como los profetas de Baal que había muerto el día anterior. Fue ella la que empezó la persecución de Elías. Y fue ella también la que hizo que su esposo tuviera la viña de Nabat. Si recuerda la escena, su esposo Acab llega triste a casa porque quería un terreno y no se lo vendieron. Y su esposa dijo, yo lo resuelvo, no te preocupes, mi amor, acuéstate. Y ella dio órdenes a los principales ancianos del pueblo para que se sentaran y crearan una mentira que acusara a Nabat de que era un enemigo público, y todos apedrearon a Nabat. Cuando Nabat murió, y ahora sí llegó ella donde su esposo Acab y le dijo, mi amor, ya el terreno está listo, es todo tuyo. Una mujer muy dulce era la esposa de Acab. La familia de Acab y su esposa Jezabel son ese tipo de personas que tú no quieres cerca de tu vida. No ha existido tal impacto de una familia sobre el pueblo de Israel como ellos. Ellos destruyeron todo lo que tenía que ver con la pureza de Israel. Estamos hablando de Josafat, el rey del sur, que está reinando en paralelo a Acab. La pregunta es, ¿qué tipo de relación quisieras tener con alguien que no tiene una relación con tu Dios? ¿Qué tipo de ánimos podrías tú encontrar
para que te muevan a tener comunión con alguien que no quiere nada con tu Dios. Dice 2 Crónicas 18:1. Tenía pues Josafat riquezas. Claro, su situación era inmejorable. Estaba obedeciendo en todo y Dios lo estaba bendiciendo. Era un creyente ejemplar. Pero curiosamente el fruto puede relajarnos también. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Exactamente. ¿Cómo contraes parentesco con este hombre idólatra, casado con una mujer así? Parentesco viene de la palabra hebreo el shatán, que significa dar un hijo en matrimonio. Significa unir las familias, un contrato de asociación política y estratégica, un acuerdo para tener comunión, compañía, asociación, para hacer sociedad. Y cuando estás casando tu hijo primogénito con la hija de otro hombre, estás uniendo los reinos a futuro. Me pregunto, ¿qué pasó en la cabeza de Josafat? Asociaciones humanas. Dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Andar y juntarse. ¿A qué se refiere? Guille, yo comparto bus, comparto la fila de los bancos, comparto clases, comparto oficina, comparto salas de reuniones, comparto negocios, comparto 1000 veces al día con gente que no quiere nada con Cristo. Puedo decir que cuando salgo a caminar y a hacer deporte, ando con ellos en el grupo de personas. Bueno, por eso queremos saber qué significa andar, qué significa juntarse. La asociación humana, las compañías, los lazos humanos, funcionan como una mezcla donde filosofías, creencias, pasiones, objetivos, temores, sueños, gustos, disgustos y todo elemento blando en el corazón del hombre se funde para llegar a un acuerdo de comunión o amistad. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso es una amistad. Tú andas con aquellos con los que tienen algo en común. Y mientras más en común tengas, más cercano estás a Él. Eso es andar, es tener comunión, es tener común unión, es tener puntos de encuentro entre nosotros. ¿Será posible salirse del mundo para poder tener únicamente comunión con aquellos que piensan exactamente como yo? Pues la Biblia nos dice que no es necesario que nos salgamos del mundo. Es imposible que nos salgamos del mundo. El mundo tiene otro norte, tiene otra forma de pensar, tiene otra ruta, tiene otras pasiones. Pero Dios te ha puesto en el mundo con un objetivo, con una misión. No te puso en el mundo para que te juntes con el mundo. Me dirás, Guille, Cristo anduvo con pecadores, con personas sucias de todo tipo, enfermos de todo tipo. Anduvo con recaudadores de impuestos, publicanos, prostitutas, bebedores. Se sentó en casa de ellos, pero no anduvo con ellos. No hizo sociedad con ellos. No compartió pasiones con ellos. No entrelazó su vida con ellos. No quiso absorber nada de ellos. Fue a darles a ellos la verdad. Eso es lo que hace un creyente en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos en el mundo con una misión. El mundo piensa distinto y nosotros estamos ahí para mostrar la verdad, no para asociarnos con el mundo. Cuando te asocias con el mundo, ahí es cuando dice la Biblia que serás quebrantado. El versículo 2, segunda de Crónicas 18, dice, y después de algunos años de haber establecido esta relación, después de algunos años, descendió Josafat a Samaria para visitar a Acab. Eran consuegros.
Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y lo persuadió para que fuese con él contra Ramot de Galad. Acab era un hombre astuto. Era un hombre dentro de los reinos que menciona la Biblia anteriormente que Dios puso temor en todos para no ir a guerra en contra de Judá. Dentro de todos estaba el reino de Israel, Acab. Y Acab le dio una gran recepción hasta persuadirlo. La palabra persuadir tiene que ver con afectar una decisión. Tiene que ver con inducir, con conducir a una persona hacia lo que quiero. Es muy persuasivo esta persona. Es porque logra siempre que yo haga lo que quiera. Me persuade, no sé, tiene cierta habilidad para persuadir. Y Acab, por supuesto, gastó todo lo que ponía. Era comercial Acab. Puso cena, puso todo tipo de alimentos, ovejas y bueyes para él y para todos. Y en medio del compromiso, le pidió un favor a su consuegro. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramat de Galad? A mí no me asombra la actitud del mundo. Me asombra la actitud del creyente delante del mundo, delante de la presión del mundo. La congoja, ¿qué van a pensar de mí? Decía un amigo, muy sabias palabras, incómodas pero sabias. Me decía, yo prefiero un momento de disconformidad e incomodidad, que no una vida de incomodidad. Mejor parar las cosas en su sitio. Y después de eso, estamos todos claros de la ruta por la que cada quien debe andar. Bueno, esa filosofía no la tenía Josafat. Josafat, sigo yo sin entender por qué hizo este parentesco. Pensando mal, a lo mejor no le gustaba estar solo en contra del mundo. A lo mejor se sentía minoría y quería una asociación para no andar solo. Pero me desdigo al pensar en el episodio del Valle de Beraca que estudiamos hace un tiempo, donde él fue solo en contra de aquellos reyes que se plantaron de Moab, de Amón y del monte de Seir. Así es que mi otra opción es pensar que él tenía buenas intenciones y pensaba que podría reunificar el reino en sus fuerzas, cuando había sido la voluntad de Dios separarlo. Tenía una intención que no estaba revisada delante de Dios, pero solamente, como te digo, son teorías que no me dejan a mí saber cómo es posible que un hombre que está haciendo todo perfecto haga parentesco, se enlace con aquello que va a minar su carácter. Pero cuando veo el comportamiento de un cristiano de la vida cotidiana, veo esta presión del mundo. No os conturbéis por temor de ellos. Hay un salmo que dice, no os azoréis. No vayas a sentirte minoría delante de ellos, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Que tu corazón sea esa hoja perfecta donde Dios puede escribir su voluntad y defiéndela. Que no vaya a haber nada que eche a perder el material precioso del corazón, ningún factor externo, que haya un celo genuino que te mueve a cuidar el corazón. Delante de aquel banquete, con su hijo Joram, casado con la hija de Acab, con toda la familia presionando, él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Qué dolor, yo soy como tú.
¿Cómo un hijo de Dios no puede ver lo que es delante de Dios y decir, no, yo soy como tú, somos iguales? No puede ser igual a un hombre idólatra, a un hombre que no tiene temor de Dios. No somos iguales, no somos mejores. Lo que somos es producto de la misericordia de Dios. Pero no somos iguales. Dios hizo un trabajo profundo en el corazón de cada cristiano para lavar sus pecados en la cruz, para darle una vida nueva. Y ha ido añadiendo día con día gracia, paciencia, misericordia, enseñanza, para que el Hijo de Dios luzca como un hijo de Dios. Yo soy como tú. Con quien te asocias es muy importante. Me dirás, yo manejo a mis amigos. Somos compañeros del fútbol, pero ellos hacen lo que yo diga. Ten cuidado con quien te asocias, porque tu carácter va a ser influenciado, puesto que somos seres influenciables. Es parte de nuestra naturaleza. Y van a influenciar tu carácter en una dirección u otra, a menos de que tú seas el que los influencia y quien los guía a la verdad. Pero mientras no estés equipado, sólido, bien parado en las convicciones, conociéndolas, capaz de defenderlas, preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. A menos de que estés procurando con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad en todo momento, como Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, cuando es bien recibido y cuando no es bien recibido. Cuando la gente sepa que tú eres un tren y no una mariposa, que va por donde el viento la mueve, sino que eres un tren que tiene bien definida su ruta. Ahí dime lo que quieras, rodéate de quien sea. Pero entre tanto, mira a Josafat, discípulo de Cristo. Enseñaba la Biblia, un rey excelente, un hombre temeroso de Dios. Míralo asociándose por la debilidad de carácter, por ser tenue, asociándose con la familia. No estaba metido en un bar, no estaba metido en los compañeros de colegio. Su familia lo estaba induciendo a lo que no debía y no tuvo el carácter para decir, esto no es así. Yo no soy ese tipo de persona. Josafat lo daba todo por un amigo. ¿Cómo no voy a ir a guerra contigo si somos de los mismos? Tengo un amigo muy gracioso. ¿Somos o no somos?, me decía. Yo, somos. Y había que hacer lo que él dijera. Fue mi primer alma que se convirtió para Cristo. Pero en ese pretexto, yo me tomaba lo que él me dijera. Porque somos o no somos. Somos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No creas que tú vas a salir bien librado. Corrompen, dañan el corazón. Segunda Crónicas 18:25 dice, entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías. Esto viene de la misma escena. Cuando van a salir a guerra, Josafat se pregunta y dice, ¿será acaso que después de consultarle a todos los profetas de Baal que le has consultado acá, podríamos consultarle a un profeta de Jehová a ver qué nos dice? Solo fíjate en eso. Acá para ir a la guerra estaba consultando a los profetas de Baal. Por supuesto todos venían y le decían, rey, uno se puso unos cuernos y decía, rey, así vas a cornear a los de Ramot de Galat. Josafat dijo, ¿habrá algún profeta de Jehová? Quizás. Acab le dice, hay uno, Micaías, perdón. Pero siempre me profetiza mal.
Había muchas señales en el camino que le decían a Josafat, Josafat, ¿qué estás haciendo asociándote con esta persona? Bueno, llámalo pues. Y efectivamente le profetiza mal. Y Acab dice, te lo dije. Por eso no me gusta consultarle, porque me dice la verdad. Los demás le mentían. Cuando consultas al mundo, el mundo te va a mentir. No te preocupes, tómate esto. Que se va a enojar tu mamá, luego se le va a pasar. Toma ese dinero, que nada va a pasar, luego lo repones. El mundo siempre te va a aconsejar mal porque tienen otros dioses. Entonces consultaron a Micaías. Micaías profetizó mal, profetizó la muerte de Acab. Le dijo exactamente lo que estaba pasando en el cielo. Y le dijo, Dios propició que tú fueras engañados por todos tus profetas para que salieras a la guerra y la guerra se perdiera. Y el rey dijo, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva. Y Micaías dijo, qué lindo un hombre con la autoridad de la palabra de Dios, dice, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y dijo además, oíd esto pueblos todos. Noten lo que dije, esto es lo que va a pasar. Y se fue para la cárcel. Josafat estaba sentado al lado de Acab. ¿Y Josafat qué hizo? Exacto, hizo. ¿Qué debió haber hecho? Quizás no corregir a Acab. ¿De qué sirve corregirlo? Dijo, compañero, yo creo que tengo algo más importante que hacer en otro lado. Y correr de ahí. Pero fue a la guerra. Segunda de Crónicas 18:31 dice, cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, vino el ejército contrario, llegó hasta Josafat y lo iban a matar en la guerra que no era ni suya. Dijeron, vieron a Josafat y dijeron, este es el rey de Israel. Lo confundieron con Acab. Dios despertando su conciencia. Dicen, andas con impíos y quieres ser distinguido como un hijo de Dios. No, si andas con impíos, vas a recibir lo que reciben los impíos. Este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó. Y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno un arco a la aventura, hirió al rey de Israel, ahora sí Acab, entre las junturas y el coselete. Y entonces dijo al cochero, vuélvete las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Por algún lugar, las junturas del coselete, algún lugar entre las junturas de su traje, entró la saeta. En medio de la batalla, el cochero intentó sacar el carro, mucha gente, mucha batalla, no lograba moverlo, hasta que el carro llegó lleno de sangre y Acab murió en la escena. Josafat fue librado. Pero no creas que como un premio. Dice la Biblia que Josafat, segunda de Crónicas 19:1, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. En el camino, probablemente meditando, qué cerca la vi, qué cerca la tuve. Dice que en el camino le salió al encuentro la fidelidad de Dios. El vidente, que es una palabra que usa la Biblia en el Antiguo Testamento para hablar de los profetas, el profeta Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Vean qué claro es Dios. Cuando tú obedeces, el mundo se simplifica. Pero cuando vives mal, las cosas se vuelven tenues. Tú no sabes si estás pisando donde debes. Pero la palabra de Dios es clara y le dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Cómo se te ocurre decir que son lo mismo?
Él me aborrece. ¿Y tú vienes a hacer sociedad con él? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Cuando dice que le salió al encuentro, quiere decir que la palabra de Dios tiene un propósito y se presenta delante de tu vida con ese propósito. Ella es viva y puede enseñar, redarguir, corregir e instruirte. Puede hacerte completo, puede hacerte preparado para toda buena obra. Ella puede convertir el alma y hacer sabio al sencillo. Por eso Dios trae su palabra y te dice, ¿qué te pasa? ¿De dónde estás absorbiendo tu sabiduría? Probablemente así como a Josafat le salió al encuentro el vidente Jehú, a ti te esté saliendo hoy el pastor Guillermo con la palabra de Dios para decirte, ¿qué te pasa? Estamos hablando de la ruta del quebrantamiento. Cuando digo ruta es porque hay varias estaciones. Él estaba en la primera estación. Tenía tiempo de virar. Estaba siendo amonestado, advertido. La palabra de Dios nos asalta para detenernos y transformarnos. Solamente la puerta de la voluntad tiene que abrirse para permitirle hacer su trabajo. Cuando dice la Biblia que debemos andar con sabios, el que anda con sabios, sabio será. O sea, el que anda con necios, el que se junta con necios será quebrantado. Pero el que anda con sabios no le hemos prestado atención. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Con quién debo andar? ¿De quién absorbo? ¿Qué absorbo? Dice la Biblia en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando dice unánimes, dice teniendo la misma mente. Eso significa la palabra unánime, la misma mente. Con los humildes. ¿Cuál es el atributo más grande que tiene un humilde? Temor de Jehová. Esa es la manifestación más grande de humildad que hay. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aquellos que tú veas que temen a Jehová son los sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escoge hacer alianzas con los que temen a Jehová. El creyente solitario no puede permanecer, así como tampoco el que se asocia con el mundo. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularse. Eso es lo que hacen las relaciones. Algunas te estimulan a hacer el mal y otras te estimulan a acercarte a Cristo. El autor de Hebreos le está hablando a la iglesia, le está diciendo, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos. Cuando te reúnas con tus hermanos, reúnete para estimularte al amor y a las buenas obras. No te reúnas para ir en contra de eso. Revisa tu tiempo. Como decía anteriormente, con quien compartes tu tiempo, compartes tu vida. Cuando estás compartiendo, ¿a qué te estás estimulando? ¿Con quiénes te estás estimulando y a qué? Y ahí sabrás tú si vas en la ruta de la sabiduría o en la ruta del quebrantamiento. Y te quiero decir algo, así como este hombre, Jehú, le dijo a Josafat, te quiero yo decir algo a ti. La palabra de Dios se va a cumplir, siempre. Si hoy Dios te está hablando, quiero que sepas que lo que te está diciendo se va a cumplir. Si te juntas con sabios, vas a ser sabio. Y si te unes, si tienes unanimidad, si tienes una misma mente con los necios, vas a ser quebrantado. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oigan lo que dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué une este tema de congregarse con el estimularse al amor y a las buenas obras?
Porque congregarse, esto que estamos haciendo, esto que estamos viviendo en este momento, congregarse, es la forma que dejó Dios para que nos estimulemos en la gracia, en el amor y en el crecimiento en el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. No puedes absorberlo de otro medio. Algunos tienen por costumbre dejar de congregarse, dice el versículo. Algunos tienen por costumbre aislarse y creer que van a salir adelante. ¿Cuánto valor hubiera tenido en la vida de Josafat un hombre que le dijera, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Vas a ir a guerra con ellos? Alguien que le hable la verdad, que se congregue con alguien que lo ame, que lo cuide, que se reúna con un grupo de personas que tengan unanimidad de pensamiento. No quiere decir que todos piensen que todos les gusta lo azul, todos nos gusta la leche y todos nos gusta la playa. Eso no es unanimidad. Unanimidad es que todos tenemos la misma mente de Cristo en nosotros y usamos la palabra de Dios para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es unanimidad. Pero algunos tienen por costumbre abandonarlo. Dicen, no dejes de congregarte. Si tienes posibilidad de congregarte, hay algunos que no la tienen, que están fuera del país. Y ellos, como en Hechos 20, ellos están encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Encomendados quiere decir que Pablo oraba por ellos. Y por los que están fuera del país nosotros oramos, todas las semanas oramos, por lo menos grupalmente y de manera individual oramos también. Oramos por ellos, encomendados a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos, para guardarlos. Pero los que sí tienen posibilidad de congregarse, me atrevo a decirlo, que están pecando al no congregarse. Porque están desobedeciendo la instrucción que Dios ha dejado para mantenerse en la salud espiritual. Un medio de gracia. Estoy dejando de ejercer un medio de gracia. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que me cuesta, que hay tráfico, que se me hace más conveniente usar el YouTube. Pues quiero que sepas que hay cosas que son bendición y maldición a la vez. Esta señal de YouTube es una bendición. ¿Por qué? Porque le permite a los que están fuera del país tener acceso a la palabra de Dios, a la enseñanza y la exposición de su palabra. Y además nos permite repasar las enseñanzas de vez en cuando, ir a aquella prédica, me perdí en este caso, lo que sea. Pero también es una maldición, porque podrías pensar que reemplaza la congregación. En la congregación está el Espíritu de Dios moviéndose, andando entre nosotros, repartiendo entre nosotros. Como el viento no puede impactar a través de una cámara, tampoco el Espíritu Santo reparte a través de la negligencia de poner otras actitudes y otras condiciones con tal de no morir a cambio de recibir la bendición de congregarse, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos. Nuestra reunión es una reunión de exhortación. No estoy diciendo solamente la predicación, el tiempo posterior, cada vez que nos vemos, cada vez que nos juntamos. ¿Cómo me exhorto? Exhortar no es necesariamente regañar, es alentar, es inspirar, es, como decía aquí antes, estimularnos al crecimiento. Es escuchar un testimonio y decir, wow, Dios, qué belleza. Cuando no estás disfrutando de eso, estás expuesto y el quebrantamiento va a llegar, porque no eres una persona ermitaña, con alguien te relacionas. Y si no te estás relacionando con la iglesia, estás relacionándote y absorbiendo consejos y vida de otros lugares. Hay algo que es crítico, y es que si yo amo a Cristo, por ende, amo lo que Cristo ama. ¿Qué es lo que más ama a Cristo? Por lo que dio todo, su iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Cristo ama desesperadamente.
Y si yo amo a Cristo, desesperadamente tengo que amar la iglesia. Darme por la iglesia, morir por la iglesia. Bueno, Guille, tú estás en el ministerio y tú también estás en el ministerio. Si eres hijo de Dios, tienes dones espirituales. Y si tienes dones espirituales, te los dejaron para edificación del cuerpo. Eres ministro, en donde tu don te haya guiado a estar. Así es que si amas a Cristo, amas desesperadamente a la iglesia de Cristo. Y si no amas a la iglesia, algo extraño, algo raro hay en el corazón. Ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero, gracias por los peros, nuevamente. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat, tu vida de obediencia, Dios la ha puesto en una balanza. Y a pesar de tus malas amistades, de tus malas compañías, la vida de obediencia ha evitado el juicio sobre ti en esta ocasión. Ahí es donde viene aquel episodio en el cual se levanta Amón, Moab y los hijos de Seir en contra de Josafat. Y Josafat cae de rodillas, ora, y se levanta un profeta y le dice, no habrá para que peleéis vosotros. Y celebramos cuando estudiamos ese pasaje. Dios guió a Josafat a través de este conducto, del estimularlo al amor y a las buenas obras, de poner sus ojos en la verdad, lo guió a esta gran victoria del Valle de Beraca. Pero la vida de Josafat continuó. Dice la Biblia que el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Sabes que ahora que hablaba en este tema de estimularse al amor, solamente puedo pensar en la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos estaba siempre junta. La iglesia de Hechos tenía una marca, era que perseveraban unánimes, con el mismo pensamiento, la misma mente, el mismo objetivo. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es una congregación. Ahí es donde estás a salvo, rodeado de los sabios. Ahí es donde tus hijos están a salvo, rodeados de los hijos de los sabios. Ahí es donde tu vida tiene que echar raíces. Ahí es donde tú tienes que traerte a los que están en el mundo. No salirte de ahí para ir a absorber del mundo. Gracias a Dios en la ruta del quebranto hay varias estaciones. La primera fue la advertencia. Pero curiosamente vino la persistencia a pesar de la advertencia. Y Josafat, posterior a aquella gran victoria del Valle de Beraca, se unió con Joram, hijo de Acab. Acab había muerto, le entró la saeta y murió en el lugar. Se levantó Joram, hijo de Acab, a reinar. Todo esto es en los tiempos del profeta Eliseo que hemos estudiado todos estos días. Este es el mismo rey Joram que estudiamos la semana pasada. Dice, muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, no señor, ya yo aprendí la lección. Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Por eso la cruz, por nuestra necedad.
Por eso Jesús tuvo que morir. Más adelante muere Joram. Josafat sigue vivo. Se levanta Ocosías, hijo de Joram, hijo de Acab, hijo de Omri. Esas son las 4 generaciones de la familia de Omri. Y dice la Biblia en 2 Crónicas 20:35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Trabó amistad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Se unió y trabó amistad con un hombre que era dado a la impiedad, hijo de Joram, que de por sí era hijo de Acab, que era hijo de Jezabel también, que era nieto de Omri. Dice, se unió con él, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves, hicieron negocios juntos para ir a Tarsis. Estaba de moda, en ese tiempo es el tiempo también del profeta Jonás. Todo el mundo quería ir a Tarsis. Pues en la ruta del quebrantamiento hay estaciones. La primera estación, donde había un giro en U, el rey Josafat no lo tomó. Pareció haberlo tomado, pero siguió asociándose. Siguió diciendo, somos de los mismos. Dice la Biblia que entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Otra vez Dios le llevó su palabra, diciéndole, Josafat, ¿qué te pasa? Otra vez Dios insistiendo, Dios persiste, pero la estructura ya estaba sumamente arraigada y su impacto colateral ya no se podía detener. Viene la siguiente estación, la cosecha. Y la cosecha viene donde no quieres. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la cosecha vino en sus hijos. En su hijo Joram y en su hijo Ocosías. Y si quieres saber lo que pasó con ellos, vas a tener que venir el próximo domingo. Vamos a orar. Padre amado, qué temor. Dios, gracias por traer tu palabra a despertarnos. Este hombre vivió como debía. Es increíble ver que tenía amor por tu palabra, que la enseñaba, que buscaba tu voluntad, que limpió Israel, limpió su casa, hizo todo lo que tenía que hacer. Me lo imagino llorando en tu presencia al abrir la Biblia. Pero a la vez, Dios, no fue sabio en guardar su corazón. Hasta que la presión externa fue causando corrosión. Pareciera que se libró, puesto que dice la Biblia que murió y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Pero el daño colateral había sido hecho. Sus hijos terminaron destruidos por las decisiones negligentes de su padre. Dios, guárdanos. Por favor, Padre. Con razón Jesús invirtió su última oración pidiendo que nos guardaras del mundo. Pidiéndote que nos guardaras en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escóndelos ahí, conságralos ahí, sepáralos, que su corazón sea puro ahí. Dios, por favor, a nosotros, a nuestros hijos,
a nuestra preciosa iglesia, tanto los que estamos acá en Panamá, como los que están en todas las naciones donde estamos distribuidos. No nos permitas andar como necios. Guárdanos y cuídanos. Y haznos llegar fieles hasta el fin, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén.